Con ejército ni con fuerza, sino con mi espíritu, dice Jehová de los ejércitos. Así es, Señor Jesús. Hoy clamamos por tu presencia en este lugar. Te pedimos, Espíritu Santo de Dios, que te muevas en medio de la congregación. Nos hemos cubierto con la sangre de Cristo para estar delante de ti, para adorar en tu templo y allí hallar el oportuno socorro. Gracias, Señor Jesús, porque permites que tu gracia sea derramada sobre nosotros y asimismo tú, Señor, te mueves y ministras a nuestro corazón tu propósito. Tú eres el Rey de los cielos y reconocemos tu grandeza y tu bondad en nuestras vidas. Queremos estar con gozo y con alabanza ante ti para que seas fortaleciendo a tu pueblo y llenándonos de vigor. En el nombre de Jesús. Amén.
¿Qué sería de mí si no me hubieras alcanzado? ¿Dónde estaría hoy si no me hubieras perdonado? Tendría un vacío en mi corazón, vagaría sin rumbo, sin dirección. Si no fuera por tu gracia y por tu amor, si no fuera por tu gracia y por tu amor. ¿Qué sería de mí si no me hubieras alcanzado? ¿Dónde estaría hoy si no me hubieras perdonado? Tendría un vacío en mi corazón, vagaría sin rumbo, sin dirección. Si no fuera por tu gracia y por tu amor, si no fuera por tu gracia y por tu amor, sería como un pájaro herido que se muere en el suelo. Sería como un ciervo que brama por agua en el desierto. Si no fuera por tu gracia y por tu amor, si no fuera por tu gracia y por tu amor. Sería de mí si no me hubieras alcanzado? ¿Dónde estaría hoy si no me hubieras perdonado? Tendría un vacío en mi corazón, vagaría sin rumbo, sin dirección. Si no fuera por tu gracia y por tu amor, si no fuera por tu gracia y por tu amor, sería como un pájaro herido que se muere en el suelo. Sería como un ciervo que brama por agua en el desierto. Si no fuera por tu gracia y por tu amor, si no fuera por tu gracia y por tu amor, si no fuera por tu gracia y por tu amor. Muchas son las aflicciones del justo y de todas ellas lo librará Jehová. Así es, Señor Jesús, queremos encontrar descanso en tu presencia, porque tú eres nuestro escudo, nuestra fortaleza y nuestro pronto auxilio. Hoy colocamos ante tu altar todas nuestras oraciones, peticiones y súplicas para que obres con poder, para que tu gracia sea derramada sobre tu pueblo y hagas resplandecer tu rostro sobre cada uno de nosotros. Solo tú conoces nuestro corazón, solo tú conoces nuestras obras, Señor. Por eso hoy, Señor, adoramos tu presencia, bendecimos tu nombre en este lugar,
para que te muevas en medio de la congregación y así tu Santo Espíritu se derrame sobre nosotros, que envíes tu fuego para que seamos avivados, pero sobre todo, Señor, que tu amor eche fuera todo temor y que sane todas nuestras heridas, que cubra la multitud de pecados y estemos, Señor, en ti, Señor, confiando cada mañana, cada noche, Señor, cada día de nuestra vida, seamos fortalecidos en nuestra fe, en el nombre de Jesús. Amén. Esperé a Jehová y se inclinó a mí y oyó mi clamor, aunque afligido. Jehová pensará en mí, mi ayuda y mi libertador eres tú. No te tardes, no te tardes. Esperé a Jehová y se inclinó a mí y oyó mi clamor, aunque afligido. Jehová pensará en mí, mi ayuda y mi libertador eres tú. No te tardes, no te tardes.
que mejor es un día en tus atrios que 1000 fuera de ellos, y que habitar en las moradas de maldad. Así es, amado Señor. Hay plenitud de gozo en tu presencia y delicias a tu diestra, porque queremos estar siempre cubiertos bajo la sombra de tus alas y hallar, Señor, tu favor, tu protección y tu amparo, porque tú eres ese escudo fuerte que rodea tu iglesia, Señor, y te ha placido con amor eterno, Señor, bendecir a este ministerio que has amado, Señor, que ha salido de tus entrañas, Señor, a este ministerio Salem, Señor, que lo has escogido, Señor, de entre las naciones para que seamos tu pueblo. Entrega, Señor, más revelación y entendimiento a tus siervos, los apóstoles Álvaro y Rudy y a su familia, para que puedan anunciar, Señor, el Evangelio de la paz, para que puedan anunciar tus maravillas, Señor, y la obra de salvación por medio de Cristo a las naciones, Señor. Gracias, Señor Jesús, por esa palabra que tú traes en esta noche para tu sierva, la pastora María Alejandra, para el pueblo, Señor, que le has encomendado, Señor, para este rebaño que se dispone a recibir tus enseñanzas, esa palabra que sale como agua de vida, Señor, para limpiar, para fortalecer, para saciar la sed y el hambre de tu pueblo, Señor. Gracias por esa provisión que tú nos entregas conforme a nuestra necesidad, en el nombre de Jesús. Amén. Gloria a Dios. Vamos a buscar en Mateo capítulo 7, versículo 13. Mateo 7, 13. Entrad por la puerta estrecha, porque ancha es la puerta y espacioso el camino que lleva a la perdición, y muchos son los que entran por ella. Porque estrecha es la puerta y angosto el camino que lleva a la vida, y pocos son los que la hallan. Gracias, Señor, te damos una vez más por permitirnos estar en tu presencia, Señor, por permitirnos realizar nuestras reuniones por este medio, Señor, por permitirnos seguir recibiendo de tu palabra, Señor. Hoy te pedimos que tú te muevas, que muevas tu espíritu dentro de nosotros, que hables y que toques, Señor, que endereces lo que debas enderezar, que sanes lo que tengas que sanar, Señor. Hoy nos disponemos para recibirte, Señor, en el nombre poderoso de Jesús. Amén y amén. Bueno, esta palabra nos habla acerca del reino de Dios. Nos enseña que el reino de Dios es como las dos puertas, una estrecha, que es la puerta por la que entramos a la vida, y la puerta ancha. Entonces, este tema hay que entenderlo, ¿sí? como los caminos o las oportunidades que se nos presentan en nuestro diario vivir. Cada persona tiene diferentes circunstancias en las que se le presenta el Señor y tiene diferentes tentaciones, por decirlo de alguna manera, diferentes formas en las que el enemigo también se presenta. Entonces entendemos primero la puerta ancha como la puerta que nos lleva a la muerte eterna. Dice la palabra que esta puerta cuenta de bastante comodidad frente a la puerta estrecha. En este camino vamos a encontrar compañía, porque son muchos los que entran por ella. Vamos a encontrar libertades que no vamos a encontrar en la puerta estrecha, ¿sí? También podemos entender que esta puerta ancha se presenta, como les decía, de diferentes maneras. Hay varios caminos de maldad para escoger, unos opuestos con otros, ¿sí? ¿Por qué es importante mencionar esto? Porque a veces se cree que hay caminos, o hay caminos más bien, que no parecen caminos de maldad, y a la gente le cuesta mucho entender por qué debe entrar al camino del Señor, porque no encuentran fallas en los caminos personales, porque aparentemente no hay maldad en ellos, ¿sí? Pero hay diferentes caminos, por eso es importante, unos opuestos con otros. Es decir, hay caminos de maldad que son directamente, notoriamente malos, y hay otros que, digamos, se los puede observar desde la normalidad, ¿sí? Pero también encontramos la puerta estrecha, una puerta difícil,
¿sí? Un camino difícil, que es exigente, que exige fe, exige disciplina, exige paciencia para los que decidimos caminar por ella, y también el Señor utiliza varias formas para presentarse, o hay varias formas para ingresar a ese camino. Entonces, una cosa es la puerta por la que nosotros ingresamos y otra cosa es el camino, ¿sí? Hay gente que es usada por el Señor para llevarnos hacia la puerta estrecha, y digamos que nos acerca y nos deja ahí, y depende de nosotros si avanzamos hacia el camino o si no. Hay otra gente que es utilizada por el Señor para llevarnos hasta la puerta y seguirnos llevando por ese camino, ¿sí? ¿A qué me refiero? A la gente que es usada por el Señor para edificarnos, para enseñarnos, para irnos dirigiendo en ese caminar. Entonces encontramos esta forma de entender este versículo, ¿sí? del reino de Dios. También podemos entender el reino de Dios desde un aspecto presente y desde un aspecto futuro, ¿sí? Y estoy diciendo todo esto antes de entrar en el tema, porque cuando se habla generalmente de la vida eterna, como estamos en esta vida terrenal, pues la gente no para muchas bolas, porque pues obviamente la mente está en las situaciones de hoy, en las situaciones digamos que nos están apremiando en este momento, que son las cosas que nos pasan aquí en la tierra. Entonces, aquí en la tierra también encontramos el reino de Dios, podemos experimentar parte de él, y también hacia el futuro cuando nos muramos o cuando el Señor nos lleve a su presencia. Cabe resaltar que en este tiempo tan avanzado, digamos, y tan alejado de la época de Cristo, recordemos que desde la época de Cristo se predica de la segunda venida del Señor, la cual hay que tener muy presente en nuestra mente y en nuestro corazón. Entonces, nosotros de una forma u otra vamos a tener que enfrentarnos a ese momento en el que vamos a ser puestos delante del Señor, ¿sí? Y nos vamos a dar cuenta ya, digamos, de una forma muy real o muy palpable por cuál camino nosotros dirigimos nuestra vida, ¿sí? Entonces, nosotros como creyentes, y en esta época mucho más, esperamos dos cosas, ya sea nuestra muerte o el rapto. Digamos que en nuestra mente más probabilidades hay de que suceda la muerte natural de cada uno, que no sabemos cuándo va a ser, ¿sí? Hay gente que llegará vieja, hay gente que no lo hará, y también pues digamos como que nos arriesgamos o estamos a la expectativa de que pueda venir el Señor antes por nosotros y arrebatar a su iglesia. Entonces, bueno, partiendo de este hecho, encontramos que el Señor se revela a nuestra vida de alguna forma, es decir, de alguna forma usted está escuchando la palabra en este momento, ¿sí? Cosa que de pronto en su vida pasada no hacía. Y de alguna forma también el enemigo se presenta. Entonces, la llegada del reino de Dios significa el comienzo de la destrucción del reino o del gobierno de las tinieblas. Por eso es que cuando el creyente llega a los caminos del Señor, o el creyente comienza a transitar esa puerta, a ingresar por esa puerta estrecha, se levanta una gran oposición de parte del reino de Satanás. Entonces, sea como sea que nosotros hayamos ingresado, ¿sí? Debemos cuidar de que en realidad el reino se nos esté revelando, ¿sí? Dice la palabra que el reino se revela, y nosotros nos damos cuenta de que el reino se ha revelado cuando hay una conversión, cuando hay un cambio de rumbo, cuando usted se da cuenta que ya no está en ese camino donde todo el mundo está, sino que está en un camino más estrecho, aparentemente que tiene muchas más dificultades. ¿Cómo nosotros, digamos, en primera instancia empezamos o entramos por esa puerta? Invocando el nombre del Señor,
Dice la palabra algo así, hay un pasaje que habla acerca de que con el corazón se cree para justicia, pero con la boca se confiesa para salvación. Entonces el primer paso que cada uno de nosotros debe dar es confesar a Cristo en nuestras vidas con nuestra boca, porque todo lo que sale de nuestro corazón, es decir, lo que sale de nuestra boca, sale de nuestro corazón. Entonces nosotros nos podemos dar cuenta de qué hay dentro mediante lo que sale, ¿sí? Las palabras que nosotros decimos. Entonces es un buen punto para arrancar, ¿sí? Y no solamente para arrancar, sino para rectificar. Porque acuérdese que la iglesia debe estar en constante preparación. Los creyentes debemos estar en constante preparación para la venida del Señor o para el momento en el que el Señor nos lleve a su presencia. Estar caminando en ese camino angosto. Entonces el primer paso es creer y confesar al Señor. Entonces el Señor nos presenta la oferta. Lo mejor que una persona puede hacer es no rechazar esa oferta, entendiendo que es el Señor el que nos elige. Es decir, la oferta nos puede dar a pensar que quienes elegimos somos nosotros al Señor. Pero la palabra dice que no lo elegimos nosotros a Él, sino que Él nos elige a nosotros, ¿sí? Y porque Él nos elige es que podemos entrar confiadamente a este camino, porque sabemos que es para nosotros. Hay mucha gente que dice, no, es que este camino no es para mí. Sí lo es, porque en él usted va a encontrar promesas del Señor para su vida de manera directa, personal, ¿sí? Y ahí es cuando entramos al tema que quiero tratar, y es que el reino de los cielos o el reino de Dios debe ser revelado a nuestra vida. Examinemos cada uno nuestra vida personal, ¿sí? Es decir, hay mucha gente a la cual el Señor no le puede revelar el reino y su poder, ¿sí? Hay gente que aparentemente cree, pero que sigue en las cosas viejas. Si usted es una persona que dice creer, pero sigue en las prácticas antiguas, sigue en la comodidad, no quiere esforzarse por caminar con el Señor, cree que es un camino que debe ser fácil y se quiere ir por los lados porque es muy fácil estar, digamos, oyendo, recibiendo, pero a la vez estar con un pie afuera, ¿sí? Entonces, ¿cómo sabemos si el reino de los cielos se ha revelado? El reino de los cielos se ha revelado a nosotros cuando nosotros tenemos la convicción de cambio, de renovación, de cambio de rumbo, cuando ya no estamos en las prácticas que hacíamos antes de conocer del Señor. Las costumbres nuestras ya no son las mismas que el mundo, ¿sí? Ya no estamos en las cosas viejas. Entonces ahí nosotros nos podemos dar cuenta, ¿sí? Pero pues hay mucha gente a la cual cree en el Señor, pero que no se le ha revelado el reino, ¿sí? Juventud que quiere permanecer allá, en el mundo, en las prácticas paganas, en las prácticas mundanas, y a la vez quiere estar en las cosas, digamos, del Señor. Gente, familias que quieren estar allá en lo social, digamos. Yo no digo que no se esté en un ámbito social, simplemente la práctica personal, lo que encabeza mi vida. Porque si lo que encabeza mi vida son otras cosas, son otros intereses, pues uno se puede dar cuenta de que uno no está en las cosas que debería estar. Así como el Señor Jesús, siendo pequeño, no estaba en las cosas que estaba toda la gente a su edad. Él estaba, como él mismo dijo, en los negocios de su padre. Es decir, él cuando se fue y se perdió de sus padres, se pudo haber pensado que se fue, no sé, a pasear, a hacer otra cosa, a encontrarse con alguien, a pasarla bien. Estaba rodeado de gente
hablando de las cosas del reino, ¿sí? Entonces, usted se preguntará, porque a veces uno se pregunta, ¿será que sí voy a ser salvo? ¿Será que yo sí estoy inscrito en la eternidad, en el cielo? Pregúntese y se podrá dar cuenta de cuáles son las cosas que le son prioridad aquí en la tierra. Y con base en eso, encuentre la respuesta, ¿sí? Si usted tiene como prioridad su trabajo antes que el Señor, si usted tiene prioridad de disfrutar, porque hay gente que cree que la vida es para ser disfrutada, digamos, y su objetivo es, no, yo quiero dedicarme a pasarla bien, ¿sí? Quiero estar tranquilo, quiero, no sé, hacer esto, lo otro, viajar, conocer. Y eso muchas veces se tiene como prioridad. Hay gente que tiene como prioridad lograr el dinero. Como decía alguien por ahí, yo lo que quiero es hacer plata. ¿Sí? Hay gente que tiene prioridades diferentes. Entonces, ¿dónde está su prioridad? Encuentre su respuesta de manera individual, ¿sí? A pesar de asistir a la iglesia, a pesar de servir inclusive, ¿dónde está mi mente, mi corazón? No se puede tener un pie dentro y otro pie afuera, porque el que está con un pie dentro y otro afuera está afuera, así de sencillo, y eso lo enseña la palabra. Estar a medias es no estar con el Señor. Por eso dice la palabra que el que ama al mundo, por aquí tengo el pasaje, está en Primera de Juan, capítulo 2, versículo 15. Dice, no améis al mundo, ni las cosas que están en el mundo. Si alguno ama al mundo, el amor del Padre no está en él. Porque todo lo que hay en el mundo, los deseos de la carne, los deseos de los ojos, la vanagloria de la vida, no proviene del Padre, sino del mundo. Y el mundo pasa y sus deseos, pero el que hace la voluntad del Señor permanece para siempre. Solamente el que hace la voluntad del Señor permanecerá para siempre, ¿sí? Y lo podemos entender como la vida eterna. Las otras personas no, lastimosamente. Entonces, usted no puede estar con un pie afuera y otro adentro, y hay que cuidarnos de eso. Porque si usted ama algo que no sea de Cristo, quiere decir que el amor de su Padre no va a estar en usted. El Señor lo puede amar, pero su amor no va a operar, porque usted no está dejando, ¿sí?, que el amor del Padre opere en usted. Mire que hay mucha gente que hace unos esfuerzos por otras personas que son admirables. Gente de pronto enamorada que uno dice, ¿cómo lucha por esa persona? Todo lo que da por esa persona, ¿sí? Padres que mejor dicho, se desgañitan por tener a sus hijos lo mejor posible, y está bien. Inclusive hijos que procuran, mejor dicho, tener a sus padres súper bien, y así en cualquier ámbito, ¿sí? Hay mucha gente que se esfuerza por ganarse el amor de alguien, por mantener bien a esa persona. Aquí lo que nos dice la palabra o nos habla es acerca del amor del Padre, ¿sí? Y lo que usted y yo debemos buscar es el amor del Padre en nuestra vida. El amor del Padre, mejor dicho, es lo que nosotros necesitamos para su respaldo, para tener nuestro pie allá en el cielo, cerca de Él, tener nuestra morada cerca de nuestro Padre, ¿sí? Pero la palabra dice que si nosotros amamos algo que esté aquí en la tierra, estamos alejados del amor del Padre. El amor del Padre no está en Él, dice. Los deseos de la carne, los deseos de los ojos y la vanagloria de la vida. Sí. Mire que la gente, nosotros, la juventud, mejor dicho, la humanidad entera se va mucho hacia los deseos. Entonces ahora la onda, bueno, ahora y siempre, es haz lo que tu corazón te diga, sé quién quieras ser, e ideas así, ¿sí? Pero estas ideas nos alejan de querer agradar a nuestro Padre Celestial. Nosotros tenemos dueño, y nuestro dueño es el Señor, y hay que agradarlo, porque mientras lo agrademos tenemos todo ganado, ¿sí? Entonces,
hablando así de este tema, no podemos estar con un pie afuera y con otro pie adentro porque no estamos y hay que cuidarnos de eso. Entonces la iglesia en el mundo terrenal está llamada a estar preparada constantemente. Por eso encontramos ejemplos como, por ejemplo, valga la redundancia, el ejemplo de las 10 vírgenes. ¿Sí? Dice la palabra, el reino de los cielos es como 10 vírgenes y nos habla de la preparación. ¿Sí? Esta enseñanza de las 10 vírgenes nos habla acerca del aceite. Y aquí hay un punto importante que hay que entender. ¿Por qué lo digo? Porque generalmente esta palabra que habla acerca de la salvación, ¿sí? O esta enseñanza que compartimos que habla acerca de la salvación, para algunas personas no es tan importante o carece de interés o tiene poco interés, porque pues para los que ya creemos, de pronto ya pasamos esa etapa aparentemente, ¿sí? Decimos, no, pues yo ya estoy salvo y ya me sé el tema de la salvación, mientras que para otra gente es un tema nuevo y bien que lo puedan escuchar, pero para los que creemos es necesario no perderle el interés a este tema, porque el aceite se acaba. Y esa es la enseñanza de estas 10 vírgenes y del reino de los cielos vigente aquí en la tierra para la eternidad, ¿sí? Entonces no podemos pensar que la vida eterna es una cosa y que nuestra vida terrenal es otra. Hay una preparación, ¿sí? Entonces, en este pasaje de las 10 vírgenes, que no lo tengo aquí, pero les invito a que lo estudien, habla acerca de que las 5 mujeres que eran sensatas les dijeron a las 5 insensatas o a las 5 poco prudentes que ellas no le podían dar de su aceite, compartirles de su aceite, porque se iban a quedar sin aceite ellas y sin aceite las otras, ¿sí? Entonces les dicen, más bien id a quienes venden, llenad vuestras lámparas antes de que el novio venga, y ya el novio venía en camino. Entonces ellas se fueron a buscar su aceite, cuando llegaron ya el novio había llegado y no alcanzaron a entrar. Entonces, ¿qué enseña esto? Que cuando las 5 vírgenes prudentes les dicen id a quienes venden, nos están hablando de que para tener el aceite hay que adquirirlo, comprarlo de alguna manera, y esto nos habla de el pago del precio, ¿sí? Entonces, la vida del creyente tiene exigencias de fe, de esfuerzos, ¿sí? Que si no se realizan, demuestran desinterés frente a nuestra situación con el novio, con el Señor, ¿sí? Y podemos llegar a pasar así como las 5 vírgenes imprudentes que no tenían su lámpara llena, que no se habían preparado y que pierden la oportunidad de entrar, a pesar de que conocen, a pesar de que aparentemente también estaban aguardando en el lugar junto con las otras, ¿sí? Por eso es importante que no se pierda el interés de este tema. Por eso es importante, por ejemplo, el discipulado, por eso es importante el crecimiento continuo del creyente, ¿sí? Porque el aceite se acaba y nosotros debemos llenarnos de ese aceite a cada rato. A veces se acaba más rápido de lo que creemos. El aceite nosotros lo usamos para nuestra batalla diaria, por ejemplo, ¿sí? Lo usamos para seguir creyendo, y a veces el esfuerzo que nos exige la batalla, lo que usted tenga que enfrentar, le va consumiendo el aceite. Mi mamá compró hace unos días una chimenea pequeñita portátil, y entonces la chimenea se prende solamente con alcohol, ¿sí? Y tiene pues, se le llena una partecita con alcohol y la pusimos en una parte exterior, y entonces había un ventarrón y esa llama parecía que ya se iba a apagar, ¿sí? De lo fuerte que estaba el viento, pero el mismo viento levantaba la llama más alta, ¿sí?
y eso se veía la chimenea súper chévere y calentaba mucho más con el viento que amenazaba con apagarla que cuando está tranquila en calma, ¿sí? Y entonces se nos hacía muy chévere tener como que la chimenea pequeñita pero que tenga una llama potente. Y a la vez el alcohol se consume mucho más rápido, ¿sí? Porque al tener la llama sale con más fuerza, el alcohol se consumía mucho más rápido. Y lo mismo pasa cuando nosotros estamos atravesando por situaciones difíciles, nuestro aceite va a ser más exigido, pero a la vez nuestra llama va a ser más potente, ¿sí? Mire lo hermoso que es esto, porque usted puede notar, digamos, ese mecanismo de la fe, ese mecanismo con el Señor, la unción, el aceite que usted tiene cuando nosotros estamos en condiciones así difíciles, digamos, que amenazan con apagarla, es cuando más sale, ¿sí? Cuando más es usado nuestro aceite es cuando estamos en esas condiciones y más potente es nuestra llama, ¿sí? Y lo podemos experimentar y es algo maravilloso ver cómo prácticamente nosotros como creyentes, a pesar de situaciones, caminamos sobre esas situaciones. Como dice la palabra, caminamos sobre las aguas, ¿sí? Y mucha gente se admira de cosas que nos suceden y cómo nosotros las afrontamos y cómo sale más lo que tenemos de Dios en esos momentos. Y podemos también pasar por momentos de mucha tranquilidad, ¿sí? En la que la llama sigue prendida y de pronto estamos consumiendo menos, pero seguimos con nuestra llama encendida. Pero donde a usted se le acabe el alcohol, como esa chimenea, o se le acabe el aceite, su lámpara se va a apagar. Y entonces eso es lo que nosotros debemos cuidar. Ese es, digamos, el objetivo o el propósito de nosotros aquí en la tierra. Estar velando, estar preparados, ¿sí? Y entonces, entre más usted necesite aceite, o entre más se le exija, más aceite va a gastar. Y tiene que estar adquiriendo. Entonces hay un aspecto aquí importante y es que todo el que haga parte del reino ha tenido que pagar un precio. Es decir, si usted no tiene aceite, usted no hace parte del reino. Si usted no puede mantener su lámpara encendida, no está haciendo parte del reino. Pero si hace parte del reino, quiere decir que usted tuvo que haber comprado, es decir, tuvo que haber pagado un precio para adquirir ese poder o esa unción, como usted la quiera entender, ese combustible que nos mantiene encendidos. Y usted podrá caminar por el camino angosto, ¿sí? Pero no está caminando a ciegas, no está caminando sin gracia, no está caminando sin ayuda. Usted está caminando con esa unción, con esa llama que proviene del aceite que usted tiene. Y esto no se trata de estar en la iglesia, no, se trata de si ya el reino se ha revelado a mi vida, porque así como las otras 5 vírgenes, también estaban ahí esperando al novio, conocían que iba a venir, es decir, ellas no estaban inadvertidas de la situación. Y muchas veces pasa así con los creyentes, conocen, no están inadvertidos, pero a la vez no están con la lámpara llena. No alcanzan a pasar, porque las 5 vírgenes imprudentes no alcanzaron a pasar. Entonces nosotros debemos buscar estar llenos. ¿Cómo nos llenamos? Pagando un precio que para cada persona puede ser diferente, ¿sí? El Señor a usted le va a revelar qué es lo que debe hacer para estar lleno de la unción. Pídale al Señor, Señor, dime, revélame de qué me tengo que alejar, qué tengo que hacer, de qué manera creo, qué paso de fe debo dar para estar más llena de aceite, ¿sí? Y mire que hay otro pasaje en Romanos capítulo 12, versículo 2, similar e importante, que dice así, Romanos 12, 2. Dice, no os conforméis a este siglo, sino transformaos por medio de la renovación de vuestro entendimiento, para que comprobéis cuál sea la voluntad de Dios agradable y perfecta. Entonces estamos hablando de que el reino se revela, ¿sí?
nadie, o mejor dicho, la única forma de que nosotros comprobemos cuál es la voluntad del Señor para nosotros, porque llega un punto de nuestra vida de fe que nosotros tenemos certeza de cuál es la voluntad. Digamos, tenemos, por decirlo de alguna manera, una asignación o entendemos a cabalidad cuál es nuestro propósito. Y cuando hay ese entendimiento por medio de la fe, es muy difícil ya desviarse. Se puede caer claramente, pero va a ser difícil desviarse, porque se está entendiendo, porque hay, digamos, un contenido dentro que ya está siendo formado, que se afianza, que echa raíz, ¿sí? Entonces, la única forma de comprobar esa voluntad es, como dice aquí, no amoldándonos al mundo, no conformándonos a este siglo, sino siendo transformados por medio de la renovación del entendimiento. ¿Para qué? Para comprender esa voluntad de Dios. Entonces, otra forma o otro aspecto que podemos preguntarnos es, ¿el Evangelio a mí me ha impactado, por ejemplo? ¿Sí? Es decir, ¿a usted le interesa conocer del Señor? ¿A usted le interesa oír la palabra? ¿O lo hace con desgreño? ¿Lo hace porque lo llevan? ¿Lo hace porque le toca por cumplir? ¿O no lo hace también? En este tiempo mucho más, ¿sí? En el que la iglesia no está siendo vista por sus pastores. Es decir, usted puede prender ahí su dispositivo, puede colocarme reporto y apagar y hacer otra cosa inclusive, ¿sí? Pero usted pregúntese, ¿a mí me impacta el Evangelio? ¿O me interesa? ¿Le encuentro interés? Porque el Evangelio al que tiene fe sí le impacta, y al que tiene fe le genera ese interés. Es decir, al que tiene fe le hace permanecer aguardando, ¿sí? Al que no tiene fe, pueda que inclusive lo crea, pueda que lo escuche, que lo reciba de vez en cuando, ¿sí? Pero su mente y su corazón va a estar en otra cosa, y el Señor puede encontrarlo desprevenido, lo puede encontrar en otra, mal parqueado, como dicen por ahí, ¿sí? Entonces es una buena pregunta, porque el que cree obedece, el que cree se interesa por las cosas del Señor. Entonces, si nosotros vemos la vida de una persona que dice creer, por ejemplo, ¿sí? Pero vive igual a la gente del mundo, se expresa igual a la gente del mundo, hace las mismas cosas, está en las mismas costumbres pasadas, paganas, lo que sea en este tiempo, por ejemplo, ¿sí? Le importa 5 desagradar al Señor haciendo alguna cosa que el Señor no le ha mandado, ¿sí? No le ve la importancia, porque hay gente que dice, pero tampoco, si esto no es nada, lo que usted pueda pensar. Si usted mira gente así, simpatizando con el mundo, allá en sus adentros se puede dar cuenta usted de que no hay fe y que no se le ha revelado el reino, ¿sí? De que no se le ha, de que no tiene sus 2 pies dentro. Puede tener uno, pero si tiene uno es porque está fuera, ¿sí? Se queda, no le alcanza para pasar, ¿sí? Por eso es que la palabra menciona este pasaje que sus labios, ¿cómo es? Que con su boca me invocan, pero su corazón está alejado, y hay muchos creyentes así, la mayoría, porque la misma palabra dice que son muy pocos los que entran por ese camino, son muy pocos los que hallan el camino, ¿sí? Entonces hay que estar velando. Mire, si a usted le sirve, de pronto usted es una persona que le ha costado el Evangelio, porque hay gente que es más dada en las cosas de Dios, que tiene, digamos, una facilidad en la fe. Pero si usted es una persona a la que le cuesta, péguese de alguien que lo ayude, ¿sí? Tenga el discernimiento para entender quién me acerca más al reino. Y por eso hablaba yo al principio de que así como hay varios caminos que nos llevan a la perdición, así como hay caminos de maldad que pueden ser opuestos entre sí, pero que siguen siendo de maldad, también hay formas en las que nosotros entramos diferentes al reino. Es decir, el ladrón que estaba crucificado al lado del Señor, él entró de una manera diferente a la que nosotros
vamos a entrar al reino, porque nosotros hemos tenido la oportunidad de escuchar, de conocer, no a puertas de nuestra muerte, ¿sí? Y entonces esto nos da entendimiento de que hay personas que el Señor utiliza para acercarnos el reino de Dios a nuestra vida. Y esas personas hay que honrarlas, entender que vienen de parte del Señor. Si usted siente necesidad, péguese de esas personas que lo pueden dirigir, que lo pueden empujar inclusive, que lo pueden liderar hacia el camino de fe. Aléjese de las personas que le están deteriorando su camino, que lo alejan del camino de la vida eterna, que lo incitan a ver este camino como algo innecesario, improductivo. Sí. Hay que prestarle atención a esas cosas. Hay gente que, como les decía, hay personas que son usadas por el Señor solamente para dejarnos en la puerta. Porque hay muchos casos en los que a usted le comparten y la misma persona que le compartió luego está renegando del Señor. Pero lo dejó en la puerta. Usted siga caminando porque esta palabra no es dicha por mí, ni por nadie, ni por ningún predicador. Es la palabra del Señor. Sí. Y hay otras personas que nos llevan a caminar. Por eso, mire, aquí en la tierra se ve mucho la división de la iglesia. División de ministerios, división de criterios, odio por algunos siervos del Señor. Usted lo conoce bien, en nuestro ministerio eso lo hemos podido experimentar. Pero mire lo importante, quédese con esto. El día en que nos muramos, ya sea porque fuimos raptados o porque nos morimos, y lleguemos al cielo en el nombre del Señor Jesús, todos nosotros, y nos veamos allá, inclusive nos veamos con personas que hoy no están a nuestro lado, pero que siguieron creyendo. Cada uno de nosotros va a tener, digamos, un precursor o esa persona que nos presentó el reino. Sí. Hay que honrar a quienes el Señor utiliza porque vienen de parte del Señor. Con una medida prudente, obviamente, porque nosotros seguimos es a Cristo, no al hombre. Pero el día que usted esté allá, va a decir, esta persona fue la que me presentó al Señor. Fue la que me hizo pasar, me salvó de una muerte eterna, de un lugar de dolor, de sufrimiento. Y ese día usted la va a amar con todos los defectos que usted puede encontrar en esa persona. Sí. Eso lo comentábamos hace un tiempo con algunas personas y decíamos, porque digamos, en los años que nosotros llevamos sirviendo al Señor hemos visto pasar mucha gente que se ha ido bien. Hay otra gente que se ha ido al mundo absolutamente. Hay otra gente que se ha ido mal, pero ha seguido creyendo, por ejemplo. Y yo digo, y decíamos en ese momento, el día que nos encontremos allá, porque han seguido creyendo, ¿sí? Y con lo mal que se fueron, digamos, pateando a quien les presentó el Evangelio, ¿con qué cara van a tener? ¿Sí? Seguro que el diálogo cambia, porque ese hombre, en este caso nuestro apóstol, o esa persona, cualquiera que sea, porque no necesariamente tuvo que haber sido él, lo que pasa es que como él es la persona que ha sido usada para abrir brecha en muchas personas, pues lo menciono y en ese momento se lo mencionaba él. ¿Qué cara van a poner cuando lo observen y con todo la rabia y el odio que se puede mover acá por las razones que quieran y que seguramente hasta con toda la razón, pero que digan, por esta persona conocí a Cristo, por esta persona seguí caminando con el Señor y por esa persona, mejor dicho, esa persona fue la usada con todos sus defectos para que esté yo aquí hoy? Y entonces uno dice, el Señor utiliza unos mecanismos para atraernos que uno no se puede ni imaginar. Como
recibimos una palabra, una enseñanza hace mucho tiempo de nuestro apóstol que nos hablaba acerca de eso. Hay personas que son como puertas. Y él decía, yo soy una puerta muy estrecha. A ustedes les toca una puerta muy estrecha y pueda que sí, pueda que no, no sé. ¿Sí? O a ustedes que me escuchan a mí, de pronto para alguna persona es difícil aceptar una palabra de alguien que de pronto no les merece su respeto o lo que usted quiera, ¿sí? Pero usted péguese de quienes le están dando la entrada o de quienes lo ayudan a avanzar. Porque usted lo que necesita es entrar, mantenerse preparado, que su corazón no se vaya a otras cosas, ¿sí? Estar atentos, agradecerle al Señor por esas oportunidades y por esas personas que usa para mantenernos con nuestra lámpara encendida, ¿sí? Darle gracias al Señor por quienes nos hacen estirar nuestra fe de alguna manera. Entonces eso es lo que debe haber en nuestra mente, de primero, después lo demás, después órele al Señor, batalle por sus bendiciones, tenga sus proyectos, presénteselos al Señor. El Señor nunca vino al mundo a no darle importancia a lo que sucede aquí. Por eso hizo milagros, por eso encontramos pasajes que hablan de los proyectos terrenales, porque el reino de los cielos inicia aquí en la tierra. Es decir, no están separados, ¿sí? Y esfuércese por su vida, pero cuídese de que eso no se le convierta en lo más importante, a tal punto de que pueda llegar a perder la vida eterna. Entonces, dése cuenta, a mí me impacta el Evangelio, me importa, ¿sí? Hay gente que está tan concentrada en las soluciones de las cosas que tiene de la vida cotidiana, de solucionar cosas de este mundo, que se olvidan de estar velando para que la lámpara esté siempre encendida. Usted puede estar aquí y su corazón puede estar alejado del Señor, entonces hay que cuidar eso, ¿sí? Esfuércese y digamos, examine cuáles son las respuestas a estas preguntas. No se preocupe cuando sienta confrontación por su fe, porque quiere decir que usted está en esa batalla, está en esa entrada al reino de los cielos. El día que usted entra va a encontrar confrontación, porque se le está quitando el dominio a Satanás de su vida, ¿sí? Pero hay que estar velando y con mucha atención. Hay un pasaje que dice que el reino de los cielos es como una red que recoge un montón de peces y luego en la arena, algo así dice, o luego se comienza a sacar lo bueno y lo malo. Es decir, que nosotros estemos cerca no nos garantiza. Lo que pasa dentro de nuestro corazón, sí. Lo que pasa con la fe verdadera. Entonces, si usted siente por ahí que deja de tener interés, preocúpese, pídale al Señor, vuelva a hacer su oración de fe, corrija alguna cosa que tenga que corregir, porque no sabemos. Dice la palabra que Él viene como ladrón en la noche. Nadie sabe cuándo es la hora de cada uno y en general cuándo es la hora de toda la iglesia. ¿Quién quita a esta generación nos toque vivir el rapto? Y que no seamos, que no nos choquemos con una realidad de que nos quedamos, de que todos nuestros compañeros de fe se fueron y nosotros nos quedamos porque no nos alcanzó, ¿sí? Que el Señor no nos encuentre faltos. Vamos a darle gracias al Señor. Gracias, Padre, por tu palabra, por tu presencia. Gracias por todo lo que tú enseñas a nuestro corazón, todo lo que tú revelas. Bendigo, Señor, a quienes dan sus ofrendas, sus tributos. Declaro que tu reino sigue revelándose a cada uno, Señor, por medio de la fe. Declaro que cada paso de fe que estas personas dan, Señor,
es respaldado por ti. Bendigo las finanzas, bendigo las familias, bendigo los ministerios, bendigo la fe, bendigo la salud de cada uno de tus hijos, los proyectos. En el nombre de Cristo Jesús. Amén y amén. Gracias, Señor. Tú has sido bueno. Gracias porque tu gracia nos acompaña en este camino. Tú eres todo lo que importa, Señor. Hoy hacemos firme nuestra vocación de fe. Queremos entrar por tus puertas, Señor. Queremos que cuando estemos frente a ti, tú nos reconozcas como tuyos, como tus hijos. Bendecimos tu nombre y en este momento, Señor, entramos en tu presencia, cada uno. Nos concentramos, Señor, en buscarte, en sentirte, en ser llenos. Llena nuestro vaso, Señor, con tu aceite. Recibimos, Señor, de tu unción, de tu aceite. Imparte, Señor, a cada uno según su necesidad. Llena, Señor, nuestros vasos. Revélanos, Señor, tu gloria. Cúbrenos, Señor, con tu unción. Ministra nuestro hombre interior, ministra nuestra alma y aún nuestro cuerpo. Con tu poder. Invocamos tu nombre, Señor, te reconocemos como nuestro Señor, como nuestro Salvador. Queremos caminar de tu mano, Señor, queremos que tú seas el dueño, queremos que tú estés en el trono de nuestro corazón. Toma el primer lugar, Señor. Quitamos, Señor, toda preocupación, quitamos todo afán del mundo, todo afán de nuestros placeres, de las cosas, Señor, que aún nos importan, para ponerte a ti como nuestra primera preocupación. Porque todo lo demás se añadirá, Señor, si buscamos tu reino y tu justicia. Así dice tu palabra y nosotros lo creemos. Estamos delante de ti, Señor, buscándote solo a ti. Tú eres el único digno, buscamos tu amor. Porque el mundo pasa y sus deseos, pero nosotros decidimos hacer tu voluntad, Señor. Revélanos, síguenos mostrando tu voluntad. Te damos gracias por cada circunstancia que tú pones, porque eso también nos ayuda a exigir nuestra fe, a entender tus propósitos. Damos toda la gloria, toda la honra a ti, Señor. Bendigo a tu iglesia. Bendigo a cada persona que decide recibir con un corazón agradecido, con un corazón alegre tu palabra. Los declaro guardados y protegidos, Señor, a cada familia, a cada persona, en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén y amén.